Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde desmenuzamos el mundo del espectáculo con lupa y sin pelos en la lengua. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, con la energía a tope y listos para un vídeo que, créanme, va a estar explosivo. Hoy vamos a zambullirnos en un tema que ha agitado las aguas del farándula turca, un tema que ha generado ríos de tinta y que sigue siendo objeto de debate entre los fans de las telenovelas, la supuesta advertencia de la madre de Can Yaman, Gulden Yaman, a la talentosísima Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Advertencia. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de empezar, para los que son nuevos por aquí, ya saben, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni una pizca de los chismes y análisis que preparamos. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, noticias de farándula, rumores jugosos, análisis de series turcas, las últimas tendencias de la moda y mucho más. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el meollo del asunto. Para aquellos que no estén familiarizados con este universo de las telenovelas turcas, déjenme refrescarles la memoria. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes del firmamento televisivo turco. Juntos protagonizaron la exitosa serie Erkencikus, que en español conocemos como Pájaro Soñador, y la química que desbordaban en pantalla era, simplemente, innegable. Era de esas parejas que te hacen creer en el amor, en la magia, en los finales felices. La chispa era palpable, la conexión era evidente y el público se enamoró perdidamente de ellos. La serie fue un éxito rotundo, traspasando fronteras y conquistando corazones en todo el mundo. Y como suele suceder en estos casos, los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en explotar. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que sugerían una relación sentimental entre Can y Demet. Los fans soñaban con que esta pareja mágica se hiciera realidad también en la vida real, y con cada aparición pública juntos, con cada mirada cómplice, con cada comentario sugerente, la esperanza crecía. Era como si la ficción se estuviera convirtiendo en realidad, como si el cuento de hadas que veíamos en la pantalla estuviera a punto de materializarse en la vida real. Aunque nunca se confirmó oficialmente, lo cierto es que la atención mediática y el interés del público por ellos fue, y sigue siendo, enorme. Eran la pareja del momento, los reyes de la farándula turca, y cada paso que daban era seguido con lupa por la prensa y por sus millones de seguidores. Eran el sueño de muchos, la envidia de otros, y el tema de conversación en todas partes. Pero, ¿por qué la madre de Can Yaman, Gulden Yaman, estaría involucrada en todo esto? ¿Por qué supuestamente le habría hecho una advertencia a Demet Özdemir? Para entender esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar la dinámica de la relación, tanto pública como, supuestamente, privada, entre Can y Demet. Como mencioné, los rumores de romance eran constantes. Fotos juntos en eventos, cenas románticas, paseos por la ciudad, miradas que lo decían todo. En las redes sociales, los comentarios eran constantes, llenos de emojis de corazones y mensajes de apoyo. Parecía que algo sucedía entre ellos, que la chispa que veíamos en la pantalla se había trasladado a la vida real. Los fans estaban eufóricos, soñando con la boda, con los hijos, con un futuro juntos. Sin embargo, y aquí es donde la historia da un giro inesperado, la situación se complicó. De repente, la relación entre Can y Demet se enfrió. Dejaron de compartir momentos juntos públicamente. Las interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente. Los comentarios de amor y apoyo fueron reemplazados por mensajes más escuetos y formales. Y eventualmente se distanciaron. La pareja que parecía destinada a conquistar el mundo del amor, se desvaneció como un espejismo. Aquí es donde entran en juego las especulaciones y los rumores. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, siempre dispuesta a indagar en la vida privada de las celebridades, comenzó a hablar de la posible injerencia de la madre de Can Yaman, Gulden Yaman. Gulden, al ser una figura muy importante en la vida de su hijo, una madre protectora y con una fuerte influencia en sus decisiones, se convirtió en el centro de las especulaciones. Algunos medios afirmaban que a Gulden no le gustaba la forma en que Demet gestionaba su vida pública y la atención mediática que recibía. Se decía que Gulden, al ser una persona más reservada y alejada del mundo del espectáculo,
no veía con buenos ojos la exposición mediática de Demet y la forma en que ésta atraía la atención de los paparazzi y los medios. La madre de Khan, según estos rumores, consideraba que Demet era demasiado abierta, demasiado extrovertida, y que esto podría afectar la imagen de su hijo. Además, se rumoreaba que Guldem tenía otros planes para su hijo, tanto en lo profesional como en lo personal, y que Demet, de alguna manera, estorbaba en esos planes. Se decía que Guldem, como toda madre, tenía aspiraciones para su hijo, y que veía en él un futuro brillante en el mundo del espectáculo. Sin embargo, las decisiones sentimentales de Khan podrían afectar sus proyectos profesionales, sus contratos publicitarios y, en general, su imagen pública. Ahora es importante aclarar que la existencia de una advertencia formal, como tal, es algo que nunca ha sido confirmado oficialmente. No existe ninguna prueba concreta, ningún comunicado oficial, ninguna declaración pública que confirme que Guldem Yaman le haya hecho una advertencia directa a Demet Özdemir. Lo que sí se filtró a través de diferentes fuentes y medios de comunicación, fueron ciertas indirectas y comentarios que se interpretaron como advertencias dirigidas a Demet. Por ejemplo, se habló de ciertas exigencias que Guldem habría hecho a su hijo en relación a su vida sentimental y profesional. Se especuló sobre la posibilidad de que Guldem, de alguna manera, intentara alejar a Demet de Khan, buscando que su hijo se enfocara en su carrera y que evitara cualquier relación que pudiera distraerlo o perjudicarlo. Se mencionaron supuestas reuniones entre Guldem y Khan, en las que se discutieron los pros y los contras de su relación con Demet, y en las que se tomaron decisiones importantes para el futuro de ambos. La supuesta advertencia, si es que existió, podría haber estado relacionada con varios factores. Primero, la protección de la imagen de Khan. Guldem, como madre, seguramente buscaba lo mejor para su hijo y quería asegurarse de que sus decisiones fueran en beneficio de su carrera y su bienestar personal. Quería que Khan fuera percibido como un hombre talentoso, profesional, responsable y con una imagen impecable. Cualquier escándalo, cualquier controversia, cualquier rumor negativo podría perjudicar su carrera y su imagen. Segundo, el control de la narrativa. La madre de Khan podría haber buscado controlar la forma en que la relación entre Khan y Demet era percibida por el público. Quería evitar, en la medida de lo posible, cualquier escándalo o controversia que pudiera afectar la imagen de su hijo. Quería tener el control de la historia, de la narrativa, y evitar que los medios de comunicación y el público especularan sobre su relación. Tercero, las expectativas personales. Tal vez Guldem tenía en mente otro tipo de pareja para su hijo, alguien que, según ella, encajara mejor con sus ideales y sus aspiraciones. Quizás Guldem buscaba una mujer más discreta, más reservada, y con una imagen más acorde con el perfil que ella quería para su hijo. Quizás Guldem soñaba con una boda tradicional, con una familia numerosa, y con una vida más tranquila y alejada de los focos mediáticos. Es importante recordar que todo esto son especulaciones y rumores. La prensa turca, como ya mencioné, es muy dada a este tipo de conjeturas. En muchas ocasiones, estas conjeturas terminan alimentando la imaginación del público, creando historias y narrativas que en muchos casos no se corresponden con la realidad. Sin embargo, la atención mediática en torno a esta situación fue tal que las especulaciones eran constantes. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública de Khan y Demet era analizada con lupa. Los fans, ansiosos por saber qué estaba pasando, seguían de cerca cada movimiento de sus ídolos. Y la prensa, siempre ávida de noticias y de primicias, no dejaba de especular y de alimentar los rumores. Con el tiempo, como ya sabemos, Khan y Demet siguieron caminos separados. Ambos han tenido éxito en sus carreras profesionales. Khan se ha internacionalizado, trabajando en proyectos en Italia y otros países. Ha demostrado su talento, su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes mercados. Ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Demet, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas telenovelas y consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. Ha demostrado su talento, su belleza y su carisma. Ha conquistado el corazón de millones de fans turcos. La supuesta advertencia de la madre de Khan, si es que existió, finalmente no cambió el rumbo de las carreras de ninguno de los dos. Ambos han logrado alcanzar sus metas y sus sueños profesionales. Lo que sí dejó claro es la importancia de la familia en la vida de Khan, y la influencia que su madre, Guldem, tiene en sus decisiones.
En conclusión, aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores sobre una supuesta advertencia de la madre de Can Yaman a Demet Özdemir fueron persistentes. Esta advertencia, si es que existió, podría haber estado